Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática. Hablemos de cáncer de mama, un tema que a toda mujer debe interesar. Hoy nos acompaña la doctora Daniela Schweid Gerson, la doctora Esther Yune Kohab y Raquel Salame de Musali compartiendo su testimonio. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, México, donde pueden hacer preguntas y comentarios, al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube Sinai MX. Le paso la palabra a la doctora Jessica Nanús, nuestra moderadora de hoy. Gracias, Marlene. Pues mucho gusto y bienvenidos. Esperemos que les guste esta plática que realmente pues la planeamos con mucho gusto y pues creo que es un tema muy interesante. Les presento a la doctora Esther Yune. Ella es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, ginecóloga y obstetra por el Instituto Nacional de Perinatología y también cuenta con una subespecialidad en biología de la reproducción, también por el Instituto de Perinatología. La doctora Daniela Schweid Gerson, ella es también egresada de la Anáhuac como médico cirujano, tiene una especialidad en metodología de la investigación en ciencias de la salud y una maestría en ciencias médicas por el Instituto Nacional Salvador Subirán. Tiene biomédica en la UNAM y realizó la especialidad de medicina interna y oncología en el Centro Médico ABC. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Raquel Salame que nos va a platicar su testimonio como ex paciente de cáncer de mama, ya voy a decir ex. Ella es Raquel Salame de Musali, ella es esposa, mamá de 3 hijos, apasionada por la danza y por compartir pues esta pasión y una mujer con muchas ganas de vivir y de disfrutar intensamente. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta plática. Lo primero que me gustaría pues platicar un poquito con las doctoras es ¿por qué creen ustedes o por qué me dirían ustedes o le dirían a la gente que está aquí con nosotros que es importante hablar de cáncer de mama? Bueno, yo creo que el cáncer de mama es pues una enfermedad que es totalmente diagnosticable a tiempo y existe el tamizaje, que es en realidad el tamizaje son estudios que se hacen en una población abierta para detectar quién está enfermo y así hacer ya un diagnóstico pues más certero a las pacientes que están, bueno, a las personas que están afectadas. La autoexploración es de suma importancia, así muchas personas se pueden dar cuenta a tiempo y la exploración por un médico de forma anual. Entonces, creo que el cáncer de mama es una enfermedad totalmente curable, pero sí es muy importante que se diagnostique a tiempo. ¿Me escuchan ahí? A ver, sí, medio te oíamos un poco cortado. Creo que son los Dani, audios. cuéntanos un poquito, ¿qué tan importante es para ti como oncóloga hablar de este tema? Bueno, claro, si hablamos de cáncer, es la especialidad de cáncer de mama, es la neoplasia más frecuente en mujeres. Sin duda es de las prioridades primero que hablamos y segundo de lo más frecuente que vemos. Quizás no solamente en México, pero pues claro, en la comunidad judía es algo muy prevalente. Entonces, hablar de esto, ya que nos afecta de manera directa a nosotras, mamás, abuelas, primas o hijas, es algo que podemos platicar, hacerlo de forma abierta, resolver inquietudes y hablarlo para poder tener un impacto en si podemos ayudar, aunque sea a una persona, a una detección temprana, para nosotros va a ser muy importante. Claro, creo que eso es muy importante. Y tú platicabas un poquito que es una enfermedad muy común. ¿Qué tan común a nivel mundial es el cáncer de mama? Pues justamente en las nuevas estadísticas que sacaron, nosotros usamos la Organización Mundial de la Salud o el GloboCan, y ahora es la neoplasia sí más diagnosticada entre mujeres en todo el mundo, pero ya superó a pulmón ahora en el primer cáncer en términos de mortalidad a nivel mundial. Ok, eso es muy importante y eso es algo que fue nuevo, ¿no? Un cambio bastante Sí, es reciente. algo muy reciente y algo que nos habla de, sí, claro, mayor detección, pero de todas las pacientes que podríamos quizás haber detectado en un punto antes y la importancia entonces de esta plática. Claro.
Y platicabas un poquito como de que por ser mujeres y por ser judías, pues como que tenemos este factor de riesgo, o sea, es el mismo riesgo que tiene una mujer no judía que el que tiene una mujer judía. En la comunidad judía, claro, hay diferentes genes que se pueden asociar a tener cáncer de mama. Quizás los que más escuchamos nosotros son el BRCA1 y 2, a veces se llaman BRCA. Y esos, si dividimos, por ejemplo, el cáncer de manera global, aproximadamente 10% de esos cánceres son hereditarios. En mujeres judías, 2% van a tener cáncer de mama. Es un poco complicado esas estadísticas. Pero si lo extrapolamos, ¿cuántas mujeres con la mutación van a generar cáncer de mama? Si hablamos de BRCA1, llega hasta un 85% de estas mujeres que generan cáncer de mama. Y si hablamos de BRCA2, esto varía un poco, también llega del 60 al 40%, pero son unos porcentajes muy, muy grandes, por lo tanto, también importante hablar de su riesgo. Claro, ok. Y Esther, cuéntanos un poquito dentro de los factores de riesgo o pues cosas que nos pueden poner como un poco más en riesgo de tener cáncer de mama, ¿cuáles serían como los más importantes o los que deberíamos de tener siempre en mente? Pues la exposición prolongada a estrógenos, utilizar hormonas por más de 10 años consecutivos, el no tener hijos, el no lactar, son algunos de los factores de riesgo. El tabaquismo es otro de los factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, de rama directa, esos entre otros. Ajá. Muy bien. Tú, Dani, ¿qué nos podrías decir como de factores de riesgo que nos podríamos como quedar en la mente? Pues aunado a lo que decía Esther, que claro, completamente con toda razón, quizás agregaría un punto importante en la dieta y el estilo de vida, que la obesidad también ahora es considerado un factor de riesgo importante para cáncer de mama y otros tipos de cánceres, y es algo que también nosotros podemos tener una acción directa y una implicación para su prevención. Ok, y bueno, ahí creo que me gustaría a mí agregar que siempre ser mujer es un factor de riesgo o el factor de riesgo pues más importante, evidentemente porque estamos como más expuestas a las hormonas, ¿no? Y es algo que pues nuestro cuerpo tiene y que tampoco es como que debamos de evitar o pues no lo podemos quitar, ¿no? Tampoco. Raquel, me gustaría un poquito ahora sí que nos cuentes cómo fue que te diste cuenta que tenías cáncer, qué fue lo que sucedió. Hola a todos, pues aquí feliz de platicarles mi historia. Yo me di cuenta prácticamente porque sentía un dolor en uno de los pechos y sí sentía, alcanzaba a sentir una bolita que era muy palpable. La verdad es que no le di mucha importancia, estaba en un momento de mi vida que estaba muy ocupada, como a veces estamos las mujeres ocupadas en una cosa, en otra cosa, y la verdad creo que sí le dejé como 4 meses pasar, hasta que me volví a dar cuenta que ya me estaba lastimando demasiado. Me fui a revisar con mi ginecóloga y prácticamente por la edad que yo tenía, yo acababa de cumplir 35 años, al sentirla me dijo, no, no, la verdad no creo que sea nada grave, si quieres, te la quito aquí en el consultorio, la picamos, yo creo que es una bolita de agua. Y le dije, la verdad, no, prefiero no, me prefiero hacer un estudio. Me dijo, sí, 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 mejor sí, nos hacemos el estudio y ya. Pues resulta que voy a hacer el estudio y yo vivía en ese entonces en Estados Unidos. Eh, la doctora me recomendó solamente un ultrasonido porque ella estaba muy tranquila que no iba a hacer nada. A la hora de que me hacen el ultrasonido, el doctor de ella me dijo, esto no me gusta y a esto le tenemos que hacer una biopsia inmediata. Entonces le dije, va, en ese momento yo la verdad estaba muy tranquila, no pasó para nada en mi cabeza tener algo malo. Me hice la biopsia el otro día y 2 días después, pues me dan la noticia de, Raquel, tienes cáncer. La ginecóloga estaba sorprendidísima, eh, nunca, o sea, hasta se sintió mal porque ella estaba muy confiada. Obviamente, pues sí, fue un momento devastador. Yo nunca en mi vida me había hecho una mastografía ni nada por la edad. Entonces,
pues ahí en manos pues tuvimos que actuar lo más rápido posible, obviamente, porque la biopsia salía que tenía un cáncer muy agresivo, entonces no sabíamos de qué se estaba hablando, ¿no? Entonces, estando allá, me tuve que movilizar, era a principios de diciembre, me tuve que movilizar para hacerme los estudios que me mandaron. El doctor Cabli era mi ginecólogo en México, y la verdad es que a él lo tuve a mi lado todo el tiempo y me apoyó y me dirigió bastante. Me acabé yendo a Los Ángeles, en donde encontré a un cirujano oncólogo que me recibió a los 2 días, digamos. Y estando ahí, él obviamente me tuvieron que hacer muchos más estudios porque para los estudios que me habían hecho, él veía más cosas. Me decía, es que aparte de esto veo como calcificaciones y tengo miedo de que esto sea mucho peor de lo que nada más se ve en la biopsia que te hicieron. Para no Oye, hacerles Raquel, las perdón, me largas. gustaría que me Man. platicaras un poquito si alguien en tu familia había tenido cáncer de mama, o sea, si ya había como algún antecedente de cáncer de mama o de algún antecedente importante de cáncer. Sí, mi tía paterna, mamá hermana de mi papá, ella tuvo cáncer de mama. Y de ahí tengo 2 primas, una que lo tuvo después de mi tía, después fui yo, y justo otra prima, Raquel Salame, que se llama igualita que yo, también lo tuvo hace 1 año o 2 años o 3. Pero o sea, inmediatamente me hicieron el BRCA, salí negativa, entonces ya seguía el proceso de, ok, vamos a ver qué es. No Claro. es genético, pero entonces, pues sí tenía esa parte hereditaria por el lado de la familia. Me está preguntando Vicky Sí, Michan, yo ¿cuántos tenía años tenía? 35 años. 35 años, la verdad muy joven, y la verdad sí les quiero decir que soy una persona súper sana. O sea, esos mitos de que lo más sana y lo más, que comes muy bien y que haces ejercicio, esa persona soy yo. Yo siempre comí muy sano, nunca fumé, no soy de las que tomo, no, como súper sano, hago ejercicio. Todo eso, o sea, nadie entendía por qué una persona como yo podía estar envuelta en este Claro. problema, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la verdad, teníamos que ponernos a resolver. La verdad, el proceso más complicado y más difícil fue esas 2 semanas antes de la cirugía, porque fueron procesos de biopsias muy dolorosas. Ese fue un momento en donde sí me sentí muy maltratada, en donde lo único que quería era ya terminar. Claro. Ok. Si quieres, ahorita pausamos y regresamos contigo, ¿ok? Ahora, justo pues tocando el tema que tocaste, que creo que es como el tema donde más importancia creo que tiene esta plática, que es como la detección temprana y qué podemos hacer en estos casos, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer como mujeres para detectarlo pues de manera temprana o de detectarlo, ¿no? Incluso, o sea, si no te hubiera molestado pues la tumoración o no hubieras tenido molestias, pues igual hubiera pasado desapercibido y hubiera pasado más tiempo. Cuéntanos un poquito, Esther, como que, primero que nada, nosotros vamos a hablar de tamizaje. Para los que no saben como qué significa esta palabra, el tamizaje quiere decir hacer un estudio a una población aparentemente sana para detectar alguna enfermedad o para detectar alguna alteración. Entonces, bueno, hay ciertos tamizajes de cáncer de mama. ¿Como cuál nos podrías platicar un poquito, Esther? Estás en mute. Creo que la más importante es la autoexploración. Las guías nos dicen que a partir de los 18 años todas las mujeres deben empezarse a revisar, pero yo creo que esto debe de venir desde que viene la menstruación, o sea, enseñarles a todas las mujeres, a todas nuestras hijas, a cómo autoexplorarse. Y bueno, la autoexploración, lo importante es hacerlo en orden y la importancia de la autoexploración es conocerse a uno misma. ¿Qué día es el que se tiene que explorar? Son 7 días después de que termina la menstruación. O sea, dejan de menstruar, último día de sangrado, se esperan 7 días para que el tejido, o sea, la glándula se desinflame y de ahí ya pueden autoexplorarse. Y lo pueden hacer en forma del sentido de las manecillas del reloj o de forma vertical. Ajá. Se revisa toda la mama y se tiene que revisar esta cola porque aquí también hay glándula. Esto es de forma mensual.
Y Esther, dime algo, ¿qué le dirías a una persona que ya no menstrua? O sea, si tienes una paciente de 65 años que ya está en la menopausia, ¿se tiene que seguir revisando o ya no? Ellas pueden escoger un día al mes, el que ellas elijan, que sea de regla, por ejemplo, el primero del mes o cada 15 del mes. Igual las mujeres que usan algún anticonceptivo donde ya no hay menstruación, también deben de preservar esta autoexploración, es muy importante. Y como les digo a mis pacientes siempre, lo importante de la autoexploración es conocerte para que cuando algo esté anormal, tú sepas como que esta bolita no estaba aquí, bueno, voy a vigilarla. Oye, como que no me gusta, está creciendo, le hablas al ginecólogo o a tu médico de cabecera para que te diga qué hacer. De ahí nos vamos al examen clínico por un médico, eso se hace de forma anual. Ajá. Y esto, pues esta persona, bueno, este médico, el ginecólogo, tiene que revisar los pechos, las axilas para ver si no hay algún ganglio. Y bueno, continuando con el estudio de tamizaje, nos vamos al ultrasonido. Antes de que continúes con el tamizaje, también se me hace importante ver ahorita una pregunta que dice, ¿qué pasa en personas que están embarazadas o que están lactando y que se quieren autoexplorar? Porque obviamente ahí la anatomía cambia, ¿no? Se tiene que mantener la autoexploración. Cuando se está lactando, pues la glándula está sensible a estos cambios de la lactancia propiamente, igual cuando hay embarazo, pero lo importante es detectar si hay alguna lesión sólida o no tan sólida, pero que perdure, que esté ahí. Ajá. Okay, o sea, como que no se quite. Exactamente. Ajá. No importa si hay dolor o no, eso lo vamos a comentar más al rato, pero si esa lesión está ahí todo el tiempo, pues hay que estudiarla, porque sí puede haber cáncer de mama en el embarazo. Ajá. De ahí nos vamos a ir al ultrasonido. El ultrasonido se debe de hacer a partir de los 35 años de edad, de forma anual, y la mastografía a partir de los 40 años. Esto de rutina. El otro día me acordé ahorita de una paciente que me comentó, es que mi esposo me dijo que ya no me haga la mastografía porque está saliendo normal y solamente me están radiando. Dije, es pésimo consejo de tu esposo. Dije, te estás radiando más con el microondas. Son estudios muy importantes que nos van a ayudar a la detección temprana. Ahorita me preguntaban también, ¿qué pasa en una paciente que tiene una prótesis? ¿Se debe de autoexplorar? ¿No se debe de autoexplorar? ¿Cambia la autoexploración o no? No cambia la autoexploración, sin embargo, a lo mejor sí nos podemos ayudar del ultrasonido. Ajá. Okay. De estudios de imagen. Eso sí, los dedos del médico no son sensibles para... El estudio de imagen no sustituye a la exploración médica. Claro. Ajá. Porque yo puedo tocar una lesión y yo la verdad es que en lo personal siempre pido un estudio de imagen, porque yo no sé si eso es sólido o tiene calcificaciones dentro o no tiene calcificaciones, entonces siempre prefiero ver qué es. Claro. Sí. Y Dani, ¿tú qué nos podrías complementar un poquito de la autoexploración de mama, algo que te gustaría mencionar? Pues de acuerdo con lo que había comentado Esther, quizás nada más que se puede hacer en distintas posiciones. Hay algunas que lo hacen acostadas o en la regadera, en algunos momentos a donde pueden estar valorando en diferentes cambios, porque pues claro, con el peso entonces también se pueden mover algunas glándulas del lugar y es un poco más accesible ver, por ejemplo, el cambio si nosotros estamos acostados, es que si estamos parados y en la regadera, y es más fácil subir completamente el brazo y tener esta accesibilidad de poder hacer todos los movimientos. Claro. Entonces, eso sería lo importante. Y mencionó entonces que perduren quizás algunas bolitas, algunas cosas. Completamente cierto, mencionó y se va a mencionar más adelante que no importa que no duelan o no importa que si duelan, son cosas que tenemos que poner mucha importancia porque hay ocasiones a donde están cerca de un nervio que pueden doler. Hay veces a donde pueden estar muy cerca, por ejemplo, del pezón y que nosotros pensemos que es alguna cosa normal de esa zona. Y en realidad son cosas que también tenemos que poner atención por a dónde están. Y también podríamos ver también, bueno, siempre checar el pezón, ¿no? Apretar un poco el pezón, ver si hay secreción, salida de alguna secreción, salida un poquito de sangre. Y siempre también, pues hacerlo de alguna manera, hasta podríamos hacerlo con ayuda de alguien, de
alguien que nos ayude a revisar o incluso en el espejo podernos ver, ¿no? Y ver si vemos pues, algo que para nosotras no es como lo esperado, ¿no? Podríamos decir, quizás entonces si estamos hablando de autoexploración, hay veces a donde no nos damos cuenta y quizás puede pasar desapercibido a pesar de la autoexploración, pero hay veces, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar, mirarse en el espejo y ciertas cosas como cambios de coloración, que se vean un poco más las venas de un lado que el otro, que una mamá esté un poco más grande que la otra, que eso es muy frecuente en las mujeres, de hecho, casi siempre hay una normalmente más grande, sin embargo, que esta simetría, que es esto más grande, sea más notable. Puede ser, por ejemplo, que el pezón se hunda o que la piel se vuelva dura. Puede ser que al momento ahorita que platicó Jess de apretar el pezón y que salga líquido como con sangre o alguna cosa que no teníamos antes o una hendidura, son pequeñas cositas que nos podemos ir dando cuenta y poniendo especial atención e ir con un médico para mayor información. Aunque como decía Esther, ¿no? Para verlo normal, pues primero tienes como que conocerte bien. Claro. Sí, es como hay que conocerse para ver qué no es normal. Y bueno, me gustaría hacer como un resumen de cómo se tienen que autoexplorar. Entonces, son 7 días después de que se termina la menstruación, libre de sangrado. Ajá. Se puede hacer en distintas posiciones. Lo importante siempre es verse directamente al espejo, ver que no haya desviaciones de los pezones, que siempre la coloración esté igual. Hay mujeres que tienen los pezones umbilicados hacia adentro y eso es lo normal para ellas. Ajá. Entonces, que ellas sepan que eso es lo normal. Hay mujeres que de repente tienen hundimientos y hay que ver por qué. Y en cuanto a las posiciones que decía Dani, pues sí se puede hacer en la regadera, inclusive las mujeres que tienen mucho pecho, acostadas en su cama, ayudándose con una crema que ayude a deslizar más fácilmente los dedos y haciéndolo de forma redondeada o en forma vertical, como ellas prefieran, pero que sea rutinario. ¿Ok? Y la autoexploración no se hace de esta forma, se hace deslizando los dedos. Creo que ese es el resumen de la autoexploración. Muy bien, igual si alguien tiene dudas las puede hacer y aunque regresemos a ellas al final, las regresamos a ellas porque son las partes como más importantes. Y platicabas un poquito del ultrasonido, Esther, que es otra herramienta que podemos utilizar como, o sea, ¿en quién indicarías o a qué persona le indicarías un ultrasonido? O sea, ¿a todos de rutina o a ciertos pacientes o...? A partir de los 35 años se puede indicar, en realidad, en todas las mujeres que encontramos alguna lesión, sea adolescente. Yo tengo, por ejemplo, muchas mujeres jóvenes que tienen esta condición fibroquística de la mama, pero pues las veo por primera vez y les palpo una lesión, les pido ultrasonido a todas, para que el radiólogo me reporte qué está viendo, ¿sí? Si me reporta fibroadenoma, porque hay muchas lesiones benignas de la mama. Okay. Y de repente, ¿qué BRATs nos van a dar? Que creo que es lo que me vas a preguntar. No. Pues no tan adelantes. No, más que nada, o sea, lo que como que quería puntualizar es que, bueno, o sea, la autoexploración más o menos a partir de los 18 años y un poquito la mastografía o el ultrasonido, como a qué edades está recomendado empezar como el tamizaje o empezar a hacerlos. A partir de los 40 años, la mastografía. No se recomienda hacer antes porque el tejido glandular de la mama está todavía muy denso, entonces no es de mucha utilidad, ¿sí? Pero se reserva en todo es personalizar, o sea, hay que identificar qué paciente necesita una mastografía, como por ejemplo el caso, ¿no? Pero de recomendación a los 40 años de rutina. ¿Y cada cuánto se tiene que hacer? Anual, cada año. Ok. Y Dani, ¿tú habría alguna paciente que igual le recomendarías hacerse un ultrasonido o hacerse algún estudio de tamizaje antes de esta edad, antes de los 40 años, a pesar de que no tenga en la exploración alguna tumoración? Claro, con estos síndromes familiares que estábamos comentando, si hay un familiar directo 10 años antes de que lo haya presentado, entonces se puede iniciar ya con el tamizaje. A pesar de que sean mujeres muy jóvenes, con mamas muy densas, puede ser con sí mastografía o ultrasonido, pero específicamente quienes tienen algún antecedente
que puede ser un cáncer hereditario, una de las técnicas que mayor se utilizan en estos casos muy puntuales es la resonancia magnética, que ayuda a ver hasta atrás, a donde están los músculos casi, porque ahí también hay tejido, toda esta parte hacia la axila que había mencionado también Esther, y son partes que lo ven quizás de una forma más extensa, que no es necesario en todas las pacientes, pero es un estudio un poco más extenso para estas mujeres que tienen mayor riesgo. Claro, entonces deberían de empezar 10 años antes del familiar, o sea, de la edad en la que el familiar tuvo el cáncer. Os doy cuenta, si alguien tiene un familiar que a los 43 años tuvo cáncer de mama, empezarían su tamizaje a los 33. Pues, y como Raquel nos dio su ejemplo de los 35 años a los 25 años su hija. Exacto. Entonces eso es importante. Muy bien. ¿Y hasta qué edad se recomienda hacer la tomografía en pacientes que, pues, pongamos que no tienen este antecedente, empezaron con su mastografía a los 40 años cada año? ¿Hasta cuándo se la pueden dejar de hacer? ¿O está recomendado descontinuar el tamizaje? No sé si Esther quisieras decir o yo digo como Esther. No hay recomendación de dejar de hacerlo. Hay algunas, como dice Esther, quizás depende de a dónde preguntemos y qué bibliografía utilicemos. Por ejemplo, si vamos dependiendo a la Sociedad Americana de Cáncer, entonces dicen quizás hasta los 74 años, si existe un riesgo promedio, entonces ahí se puede valorar hacerlo. Sin embargo, depende de cada caso. Esto depende de también los antecedentes familiares y que se haya encontrado de manera previa. Si hay una mujer que tuvo cáncer en algún momento y está en lo que nosotros llamamos periodo libre de enfermedad o curación, es una paciente que de por vida va a tener que seguir cuidado porque puede tener otro tipo u otro en otra mama, en la misma mama, esta recurrencia. Claro. Y ahí también, bueno, va un poco relacionado a que estos estudios pues habitualmente se recomiendan como para tratar de manera temprana y pues antes o sea, si tú dejas de hacer el estudio a los 70 años, probablemente la persona pues hubiera fallecido de alguna otra causa. Y hoy en día, conforme va aumentando mucho la probabilidad de vida, pues estas recomendaciones van a ir cambiando y como dice Dani, pues esas sí son como indicaciones un poco más individualizadas, ¿no? Y me gustaría que platicaran un poquito a grandes rasgos, no que fuera algo como muy específico, pero siempre cuando les hacen algún estudio, ya sea ultrasonido o mastografía, les dan una clasificación, o sea, les dan como la carpetita con el resultado y hasta abajo siempre tiene que venir la conclusión y la conclusión viene BIRATS. Me gustaría un poquito que platicaran qué es esta escala, para qué sirve y qué representan esos números un poquito. No sé si... Sí, perdóname. Es una clasificación que dan los radiólogos para las lesiones que están observando por los métodos que ya comentamos. Y es un acrónimo que es Breast Imaging Reporting and Data System. Y estos se van a clasificar desde 0 hasta 6, dependiendo el porcentaje de riesgo de malignidad. Y bueno, ahí el reporte puede ser desde BIRATS 0, donde quiere decir que el estudio no sirvió de nada, se tienen que hacer estudios complementarios. Entonces, ojo, si hay un reporte que dice BIRATS 0, tienen que realizar otro estudio. No quiere decir que no hay lesión. Quiere decir que ese estudio no fue suficiente para determinar un riesgo. Si hay BIRATS 1, 2, es probablemente benigno. El BIRATS 3 hay que vigilar cada 6 meses. Y a partir del BIRATS 4 se dividen A, B y C. BIRATS 4, 5 y 6 ya hay más probabilidad de cáncer y ya hay cáncer diagnosticado, dependiendo cómo vaya aumentando. Claro. Y Dani, me gustaría que me platicaras algo que creo que es una pregunta muy general y que probablemente te lleguen con esa angustia de si tengo un tumor, ¿es igual a que tengo cáncer? No, es diferente tener un tumor, que en realidad es una proliferación de células, muchas células agrupadas, a tener cáncer.
Una proliferación de células agrupadas puede nada más ser esa tumoración o una lesión y que se quite y no tenga esa posibilidad de hacer metástasis, o sea, que las células viajen a otros sitios. Esa es una capacidad como intrínseca del cáncer. Me parece que había una pregunta acerca de cuándo hacer el Sí. BRCA. O sea, que si tienen alguna familiar o algún antecedente, ¿en quién recomendarías hacer como el tamizaje, pero con BRCA? Ok. Entonces, específicamente, si una mujer es diagnosticada antes de los 45 años, entonces se tiene que hacer la prueba para BRCA y es 1 y 2. Si se diagnostican en 50 años o mayores, si es que tienen madres o hermanas, abuelas con cáncer de mama, también son indicaciones de hacerlo. Hay diferentes tipos de cáncer de mama, quizás después lo vamos a tocar, son hormonales, hay algunos receptores que se llaman HER2 y hay unos que no tienen ninguno de estos receptores presentes, que también se llaman triples negativos. Son un poco más agresivos y son también tumores relacionados con este BRCA. Y no son los únicos cánceres que van a estar relacionados a esta mutación. Incluso si hay un hombre que tiene cáncer de mama o pueden tener familiares que tienen cáncer de ovario, cáncer de próstata o cáncer de páncreas, en especial antecedentes en familia cercana. Entonces puede tener una consejería genética o en esos pacientes se valoraría hacer el escrutinio con estos genéticos. Regresemos a ti, Raquel, ya un poco más recuperada. Te agarramos en la parte fuerte de la perdón. historia. No, está bien. Bueno, O lo que sea, pasa es sé que que ha fue de un ser momento difícil difícil. hablar, pero No, la verdad es que sí es un proceso que ya lo digerí, ya lo pasé al olvido, la verdad. Pero pues obviamente recordar las cosas pues duelen. Pero al final lo que les estaba diciendo es que pues sí, esa fue una de las partes más difíciles. Todo el proceso de antes de la cirugía. Después de todas las biopsias y que cada cita que iba me decían, híjole, esto está mal, híjole, hay que hacer otro, este también está mal. Yo ya no veía por dónde algo iba a estar bien, porque todo salía mal de todos los estudios. Hasta el último estudio me dijo el doctor, si este sale mal, definitivamente te tengo que quitar todo, pero vamos a ver. Y yo con mi esperanza sabía que iba a estar malo y fue al revés, salió bien. Pero la decisión del doctor y mía fue de igual forma llegar a la cirugía para quitarme todo, porque o sea, siento que el protocolo es un poco restrictivo, o sea, que conservan, no deciden quitar todo, pero en mi caso, el doctor me dijo, yo sí le dije, ayúdame a decidir, porque me dijo, eso es algo que tú tienes que decidir, le dije, yo por mí quítame todo, yo no quiero volver a pasar por esto. Y él me dijo, la verdad es que por tu edad y por los otros estudios que te hice, sí creo que es importante que te quites todo, porque si no vas a estar viviendo a cada ratito con biopsias y a cada ratito vas a estar con la preocupación y la angustia, etcétera, etcétera. Le dije, adelante. Para esto ya habían pasado 2 semanas, pues me fui a la cirugía, me quitaron todo y obviamente durante la cirugía, pues le dicen a mi esposo, a mis papás, ¿no? Pues se quita todo, pero se tiene que checar el ganglio centinela, que es el ganglio de la axila. Yo la verdad entré muy tranquila a la cirugía porque lo único que quería era que me lo quitaran. Ya no quería claro. tener, digamos, el cáncer, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no me enteré, yo estaba dormida y pues sí le llamaron a mi familia a decirle que creen, si salió pintado el ganglio centinela, entonces pues vamos a tener que quitar más. Yo me enteré de esto después, ya en recuperación, que desafortunadamente tuve una complicación y pues me tuvieron que volver a internar porque tuve un hematoma, etcétera. Estuve 12 horas internada, en donde mi proceso de recuperación fue muy, muy tardado porque sí perdí muchísima sangre, pero gracias a Dios, bien. O sea, sí les quiero comentar que sí es una cirugía muy agresiva, pero gracias a Dios ya pasó en el olvido. Y ahora sí que es una pregunta chance un poco difícil, pero bueno,
de pacientes con las que yo he tenido contacto, como que el que les quiten la mama, aparte de físicamente, psicológicamente, como que es una parte muy sensible del cuerpo de la mujer y es como que algo que habitualmente nos hace como sentir mujeres. ¿Qué, Sí. qué sentiste tú o cómo fue el proceso de aceptar que te iban a quitar una mama? La verdad, sí es muy difícil de asimilarlo porque es una mutilación. Al final de cuentas es una mutilación de tu cuerpo y como mujer, como lo dices, pues sí es muy agresivo. Al final tuve la gran fortuna de que me pudieron dejar muy o sea, no me veo tan mutilada. Entonces, inmediatamente me pusieron los expansores. Entonces, no fue tan drástico. Obviamente fue un proceso que llevó pues, para verme ya un poco más yo. Pero pues sí es algo difícil. Pero poniendo en balanza una y otra, pues sí te están quitando una parte muy importante, pero al final es una parte que te está haciendo daño y es una parte que en mi persona no podía estar. Claro, Eh, y sí tienes que aprender a vivir con ello, porque al final, porque sí tu cuerpo se comporta diferente, porque aunque tenga prótesis, pues es diferente, o sea, no es lo mismo. Eh, claro. pero fuera de ahí, bien, o sea, hoy me siento mujer, me siento Claro. bien. Y en tu trabajo que es la danza, siento que también el físico a veces como que impacta un poco más. ¿Sientes que eso en algún punto llegó a afectar tu trabajo, llegó a afectar tus ganas de bailar, tus ganas de hacer este tipo de cosas? La verdad, fue una de las cosas que más me dolió, o sea, cuando me diagnosticaron y tuve que dejar de dar mis clases, fue una de las cosas que más me dolió, más que nada porque nunca supe en cuánto tiempo más yo iba a poder regresar a hacer algo que tanto me llenaba y me apasionaba, que era compartirlo con toda esta gente que amaba venir a mis clases, ¿no? Eh, también ese fue un recuerdo fuerte en mi vida porque sí frené una etapa padrísima y la cual pues, sí me tomó casi un año en regresar, pero cuando regresé con todo y más, porque la verdad es de que sí me considero una persona súper positiva, siempre pensé en ir hacia donde tenga que ir, pero a corregirlo. Tomó su tiempo, la verdad es de que obviamente, después de que me pusieron la primer, pues no es la prótesis, me pusieron el expansor, tenía que pasar un tiempo para decidir si me tenían que dar un tratamiento o no. Yo fui a ver a una oncóloga y esto fue todo en Estados Unidos. Y esta oncóloga me dijo, mira Raquel, la verdad es que por el tipo de cáncer que tuviste, el 99% vas a tener tratamiento. O sea, quedaste a la idea, vas a tener que tomar una medicina de aquí a probablemente 5 años, si no es que 10 por la edad que tienes, porque me tenían que bloquear pues la parte de estrógenos, la parte hormonal. Me dice, pero voy a mandarte a hacer un estudio que se llama el Oncotype, que ese me va a decir a mí si necesitas la quimioterapia y si la quimioterapia te va a ayudar a que no vuelva a reaparecer. Obviamente este proceso tarda 3 semanas el resultado. Este periodo en ese proceso fue de los más difíciles porque es mucha incertidumbre, es mucho miedo, es mucho estar esperando lo que no quieres escuchar, a que te digan, te voy a dar tratamiento, vas a tener quimioterapia y empiezas en tu cabeza a pensar, se me va a caer el pelo, voy a ser otra persona, ¿qué les voy a decir a mis hijos? Mis hijos estaban chicos, yo tenía 2 niñas, la más grande tenía 13, la mediana tenía 10 y el chiquito tenía 6. Pues afortunadamente cuando sale el estudio, que yo ya había ido a ver pelucas, yo ya había ido a ver todo el proceso porque ya me habían dicho 99% lo vas a tomar. Pues mi estudio salió que no necesitaba la quimioterapia, porque se basa en números, digo, las doctoras aquí les pueden explicar eso, pero para mí sí fue un shock muy grande porque me desconcertó. Obviamente fui a pedir otra opinión y la segunda opinión es así, yo ya estaba feliz porque ya me habían dicho, ya terminaste.
y cuando voy a ver a este otro doctor me dijo, me da muchísima pena, Raquel, pero ese estudio que te entregaron no puede ser tuyo. Me dijo, ese estudio es mentira. Me dice, yo llevo 40 años viendo cáncer de mama y esa es mi especialidad, y en mi vida he visto que un resultado como este sea negativo en tu caso. Ahí sí me tumbó, fue otro momento de mi vida muy fuerte porque yo ya estaba prácticamente fuera y me dijo, me da mucha pena, pero yo no voy a dejar esto así, yo necesito asegurarme que te voy a dar el tratamiento que necesites. Pues obviamente me sacó otro estudio que es comparativo, que se llama el Mama Print, en donde las doctoras pueden explicar también. Y después de 3 meses, después de 3 semanas, la espera, gracias a Dios, el resultado salió negativo, lo pudo comparar el doctor. Los doctores estaban sorprendidos, todo el grupo de ahí estaba muy sorprendido porque nunca habían visto eso, o sea, esos resultados. Entonces, a partir de ahí acabó mi proceso de angustia porque ya sabía que seguía y lo que seguía era tomarme mi medicina, que era con lo que tenía que seguir. Entonces, que sigo hoy. Ya llevo 6 años, pasaron mis 5 años. El doctor sí me dijo que me tenía que hacer un estudio específico para ver si necesitaba más medicina, por más tiempo la medicina. Y en ese estudio sí salió que necesito la medicina por 10 años completos. Entonces, aquí sigo con una medicina que la verdad sí es un poco latosa, pero pues ni modo, es lo que es. Sí, está bien que sigas así. Sí, así me quedo, no Sí, importa. muy bien. Pues ahora sí, regresando otra vez un poco para ir intercalando estas historias a la parte médica, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer, Dani? Para hacer un diagnóstico de cáncer es esencial la biopsia. Uno no puede hacer en cáncer de mama hablando específicamente Sí. sin tener una biopsia. Quisiera mencionar algo clave de lo que dijo ahorita Raquel, es que le hicieron una biopsia y tomaron un ganglio centinela. Y quisiera mencionar qué es esto del ganglio centinela. Entonces, cuando toman una biopsia de alguna lesión que están sospechando, a veces la hacen de una manera guiada con una aguja gruesa, a veces lo hacen que quitan un pedacito de una manera un poco más invasiva, depende del tipo. Pero cuando hablan de ganglio centinela, quiere decir que hay unos relevos de los ganglios linfáticos que drenan pues en todo el cuerpo, pero en esta cuestión la mama, y drenan hacia la axila. Lo que hay que hacer en un ganglio centinela es que se inyecta un tipo de contraste, como una especie de tinte azul, es el más común. Y de ahí que se inyecta, se va como un relevo al primer ganglio, a donde pinta, a donde drena entonces la mama, ese se llama el ganglio centinela. Se quita en la cirugía, se manda a patología y ahí mencionan si hay células de cáncer, células malignas en ese ganglio. Quiere decir que es un ganglio positivo y habría necesidad o no de quitar más ganglios alrededor de la axila. Quiero aclarar nada más tantito que al final, o sea, obviamente a mí me acabaron quitando un buen bonche de ganglios. Al final del reporte salió que fue micro y se consideró negativo, pero en su momento lo tuvieron que quitar por protocolo, o sea, por cuidado mío. Pero pues eso sí fue un indicador bueno para mí, ¿no? Que al final ya fue o sea, fue como si fue negativo. Claro. Sí, son cosas muy importantes y quitar ganglios igual, aunque nada más sea una biopsia, incluso pueden haber secuelas, como puede haber un hinchazón del brazo que se llama linfedema, que es algo que también tenemos que considerar en pacientes donde se quiten los ganglios de esa mama. Y depende de las cirugías, que no sé si después quisiera comentar al respecto, pero en ciertos casos sí se puede hacer una cirugía donde es una mastectomía conservadora o donde quitamos nada más un pedazo muy pequeño porque la lesión es muy pequeña o muy circunscrita y no existen calcificaciones alrededor, que sería quizás una indicación a donde sería una cirugía un poco más amplia. Y en esos casos sería ya una mastectomía completa. Depende de cómo es el tipo y todo tiene ahora que ser individualizado. Sí,
Y a mí me gustaría, Esther, que nos platicaras un poquito de hoy en día y un poquito lo que platicó Raquel, que creo que si Raquel hubiera tenido este cáncer hace 10 años, bueno, o sea, 10 años antes de lo que lo tuvo, más bien dicho, o en otra época, le hubieran quitado toda la mama y le hubieran quitado el pezón y como que no hubiera existido esta posibilidad de ponerle el expansor. ¿Qué opciones o qué ventajas tenemos hoy en día con la tecnología y con la cirugía plástica en estos tipos de casos? Afortunadamente, ahora ya los cirujanos oncólogos y los ginecólogos oncólogos están más abiertos a ser más conservadores en cuanto a los tratamientos, hablando ya específicamente de cáncer de mama. Afortunadamente se pueden hacer estudios como la biopsia y saber qué estirpe celular es, y dependiendo de esto, si hay marcadores positivos o no, ya ser más conservador. Bueno, en cuanto a la reconstrucción, esto depende mucho de qué estirpe histológica es, o sea, de qué células estamos hablando. Ajá. Si tiene marcadores positivos o no para hormonas, y también si depende de qué cáncer sea. Ajá. Pero se puede reconstruir, afortunadamente se pueden colocar expansores, dependiendo del tamaño de la mama de la mujer, se pueden colocar expansores, aunque sí depende mucho si la mujer va a recibir radioterapia y quimioterapia, porque pues la radioterapia finalmente son radiaciones directamente y el expansor es plástico. Uh-huh. Entonces sí hay que individualizar muchísimo el tratamiento con la mujer que esté presentando el caso y hablar pues con el oncólogo y el cirujano plástico. Si la reconstrucción se puede hacer en ese momento, colocar el expansor, hacer un plan para que tenga mejores efectos estéticos, pero sobre todo cuidar la vida de la mujer, ¿no? Claro. Porque eso, para eso estamos, para preservar la vida, sin olvidar la parte estética y la parte de sentirse, pues, la parte psicológica y todo lo que implica, como ya lo explicó Raquel. Entonces, hay otras técnicas, como por ejemplo el implante del dorsal, que es el músculo de la parte de acá, se recorre hacia la parte de adelante y se puede hacer también una reconstrucción sin tener que poner el expansor. Uh-huh. Claro. También yo creo que otra ventaja, otra novedad que realmente ha ayudado mucho a muchas mujeres, en casos donde no se puede preservar el pezón, el tatuaje del pezón, realmente creo que es algo que ha cambiado mucho la psicología. Y yo sí me gustaría como recalcar que siempre que hablemos de cáncer, la parte psicológica y la parte humana siempre va como muy ligada, pero creo que cuando hablamos de cáncer de mama, o sea, todavía es como mucho más importante como enfatizar como en este tema, ¿no? Entonces creo que realmente el poderle decir a una mujer, te vamos a quitar solo la mitad o un tercio del pecho, no te vamos a quitar toda la mama, realmente creo que sí puede hacer como una diferencia pues bastante importante, ¿no? Y Dani, yo sé que esto depende mucho de muchos cánceres, me gustaría que ahora sí platicaras un poquito en el caso de Raquel en particular, que tuvo cáncer con receptores hormonales positivos, ¿qué significa esto? ¿Qué representa esto? Y como que otros tipos de cánceres que ya platicaste un poquito, pero si puedes explicar un poquito más de este tema. Ok. Entonces platicaron acerca de un cáncer a donde es hormonosensible, hormonodependiente. Las hormonas se van a dividir en receptores de estrógenos y receptores de progesterona. Estos son dos de los más importantes en cuanto a hormonodependientes. De segunda manera hay otro receptor que se llama el HER2, a donde en estos casos hay terapias dirigidas hacia este receptor, que se llaman, por ejemplo, trastuzumab o pertuzumab. Son algo quizás ya muy complicado, pero nada más para ilustrar que cada uno tiene su tratamiento muy específico. Y dentro de esto hay diferentes combinaciones. Pueden unos tener muchos receptores de estrógeno. Hay unos que tienen receptores de progesterona bastante más altos y un índice de replicación que las células proliferen mucho más rápido, que se llama Ki67, para nada más darle un nombre a esto que estoy hablando, que si actúa muy rápido, entonces es otro tipo también de cáncer. El HER2 puro, a donde no hay receptores hormonales, es decir, no hay de estrógeno, no hay de progesterona, y lo único que podemos tratar es este blanco específico que se llama HER2,
o los triple negativos, a donde no tenemos ni estrógenos, ni progesterona, ni HER2. Y esos son quizás los más complicados porque no hay un blanco a donde les podemos dar terapia específica a eso. Claro. Y bueno, aquí dependiendo, o sea, cuál va a ser o dependiendo de qué va a ser como la decisión del tratamiento en cuanto a si darle quimioterapia, si no darle quimioterapia, si darle radioterapia o no, como en qué se basan. Algo muy importante va a ser la estadificación del tumor, el tamaño que tenga y la positividad o no de los ganglios. Eso es quizás lo más fundamental, ya que los ganglios son el factor pronóstico más importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es en unos cánceres a donde son pequeños, a donde los ganglios no son positivos. Habló entonces Raquel del Oncotype, que es algo muy interesante e importante que podemos hablar. Oncotype es un panel que podemos hacer para ver alteraciones y quiénes van a ser más susceptibles a el tratamiento con quimioterapia y quiénes lo van a necesitar o no. Y es un poco complicado, pero se divide entre porcentajes a donde se dice que ciertos pacientes no lo necesitan, dependiendo de lo que arroje el estudio, y ciertos pacientes sí lo van a necesitar. El Oncotype hay de diferentes formas. También hay uno que se llama MammaPrint. Hay otros paneles que se usan en Europa que son distintos y eso va a depender a veces del punto de vista del oncólogo que lo va a solicitar, el oncólogo médico, pero van de la mano para ayudar a tomar estas decisiones de quimioterapia. Cuando son cánceres más avanzados, claro, la quimioterapia forma un papel importante aparte de la cirugía y aparte de la radioterapia que tienen otras indicaciones. Cuando ya son metastásicos y que tienen en muchos diferentes sitios, pues claro, la quimioterapia ahora toma el papel importante. Y regresando entonces al caso de Raquel, a donde la cirugía en su caso fue quizás el pilar del tratamiento, sin embargo, al ser un cáncer hormonosensible, estos son pacientes que necesitan recibir tratamiento con agentes hormonales. Lo que ella menciona, el tamoxifeno, se da en mujeres premenopáusicas, porque hay tratamiento para mujeres que tienen los receptores presentes en el cáncer post y premenopáusicas. En premenopáusicas, este tamoxifeno hay estudios que se dan en 5 o en 10 años. Y algo importante que menciona Raquel es que a los 5 años se puede hacer un corte y valorar si se debe o no de extender esta terapia. Una terapia habitual es esta de 5 años al tener receptores de estrógeno positivos en una mujer premenopáusica. Muy bien. Pues ya como pues terminando un poquito, te quiero hacer una pregunta, Raquel, y después ya pasamos como a las preguntas como del público. Platicaste un poquito, obviamente, de toda esta parte que fue pues difícil, el diagnóstico. ¿Cómo el diagnóstico o cómo esta noticia cambió como la dinámica familiar o pues sí, tu dinámica en general con tu familia? En realidad cambió momentáneamente en ese momento, sí fue una etapa muy, muy difícil, pero les vuelvo a decir, de verdad soy una persona súper positiva. No me clavé en ese ahogo, la verdad es que traté de salir lo más rápido posible. La gente, mi alrededor, mi familia, o sea, mis amigos estaban ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, yo qué era lo que quería, salir adelante. Y mi mejor manera de salir adelante, ¿qué era? Echándole ganas. Si yo hubiera tenido que pasar por quimioterapia y hubiera tenido que pasar por más cosas en su momento, pues eso era lo que hubiera tenido que hacer y lo hubiera tenido que llevar con ganas, con fuerza y con ganas de salir adelante. ¿Por qué? Porque primero, por mi familia, por mis hijos. Y segunda, por mí misma, ¿no? Al final, sé que esta es una batalla que muchas mujeres sufren, pero es una batalla que se puede vencer. Y por eso yo sí les digo a todas que es muy importante que se conozcan. Gracias a Dios yo fui la conocedora de mi cáncer, yo lo encontré. Jamás en la vida pensé que lo hubiera tenido, pero lo encontré a tiempo. Y, pues obviamente sí, es difícil. Ahorita el proceso de la medicina, obviamente ya me acostumbré
Al principio, pues es difícil acostumbrarte a una medicina que te hace sentirte menopáusica. Yo a mis 35 años, obviamente, empecé a sentir pues cosas raras, diferentes. Eh, Empecé a tener muchos problemas en la cuestión de quistes, que hoy en día es con lo que más tengo que lidiar. Eso es de mis cocos más grandes, pero gracias a Dios estoy súper monitoreada. Sí, también es otra cosa importantísima. Estoy monitoreada cada 5 o 6 meses. Me alternan mis estudios, me hacen un año una cosa, a los 6 meses me hacen otra cosa. No los dejo por nada del mundo porque al final, como me dijo mi doctor, esto es, o sea, tú vas a estar mucho más checada porque te voy a checar, porque vamos a hacerte todo. Em, y pues ya, o sea, gracias a Dios, te digo, yo sí ya lo dejé en el olvido. Muchas veces me preguntan qué tipo de cáncer, qué esto, o sea, obviamente sé la parte fácil, pero hay muchas cosas que las olvidé porque ya las bloqueé y porque mi vida sigue. Entonces, mi mejor consejo es la mujer que esté pasando por esto, que sepa que hay muchas mujeres y personas que pasamos por lo mismo y que tienen que echarle ganas. Y también otra cosa súper importante, que se sientan súper cómodas con los doctores con los que van. La parte con la que te hagan sentirte que te están entendiendo y que tú estás entendiendo lo que Claro. tienes, porque al final a mí me dijeron, tienes cáncer, tienes... Y después de un mes, sí me asenté con el doctor y le dije, ¿me puedes explicar qué tuve? Porque no entiendo. Me decían esto y el inductis o no sé qué me decían. Y yo decía, nada más explícame porque no entiendo. Entonces, sí les pido de favor, cualquier cosa, acérquense a sus médicos, pregúntenles, siéntanse cómodas y seguras porque al final ellos van a ser parte de su proceso y los vas a tener que cargar contigo. Entonces, mejor siéntete cómodo con la persona con la que te sientas a gusto y con la que sientas que te va a llevar adelante y que te va a sacar para afuera. Entonces, ese es mi mejor consejo para todos. Creo que es muy importante eso, nunca lo hubiera pensado decir, pero creo que es importante que con el médico con el que estés, pues tengas confianza y entiendas. Creo que parte también es muy importante a veces que pues hablamos en términos diferentes, pues eso hace como un poquito complicado el comprender. Y justo cuando estábamos, Y se los comento rapidísimo porque tuve una experiencia con la parte, o sea, con el médico plástico, con el cirujano plástico. Fue un doctor que definitivamente no hubo clic, me hizo sentir o sea, cada que podía me recordaba que tenía cáncer y que dejara de, o sea, me hacía sentir, me aplastaba. En vez de hacerme sentir bien, él era la única persona que me hacía sentir mal. Hasta que llegó un punto que le dije, adiós, no voy a estar más contigo. Y yo ya estaba a la mitad de mi proceso, o sea, obviamente me faltaba la reconstrucción, pero el proceso de la reconstrucción a la reconstrucción son 3 meses donde tienes que hacer muchas cosas cada semana. Y me fui con otro doctor que me hizo sentir una reina y me dio la atención que quería. Entonces, por eso sí les digo, es súper importante. claro, y cuando estábamos como, bueno, organizando esta plática, yo te preguntaba un poco como de qué miedos tenías o qué miedos realmente, pues, rondaban un poco en ti y qué miedos todavía rondan en ti. Pues la verdad es de que el miedo pues a que te vuelva a dar siempre está. Desafortunadamente nunca estamos exentos o sea, por más de que me cuide, por más de que, como les digo, ejercicio, soy una persona súper sana. De igual forma, aunque comía súper bien, hubo al principio, como mis primeros 2 años, cambié radicalmente mi alimentación, o sea, me hice casi una dieta alcalina. eh, y poco a poco, digo, obviamente esa parte la he ido llevando normal, pero el miedo a que te vuelva a pasar, a que somos vulnerables, a que nadie está exento de esto, nadie. Y, y otro miedo que me da es, digo, yo tengo problema de tiroides, ¿no? Y no sé, muchas veces escucho pues te dio cáncer de pecho y luego da cáncer de tiroide y empiezo a escuchar esas cosas y ahí es donde me pongo nerviosa, pero la verdad, aprendí a vivir al día a día y dejo de pensar en el más allá, me enfoco en mi hoy, me enfoco en lo que tengo que hacer para que yo esté bien mañana. Entonces, miedos los tengo, los bloqueo, no los tengo presentes porque si no, no podría vivir feliz, la verdad. Pero ese es de los miedos que más tengo, la verdad. Pues muy bien, vamos a pasar a las preguntas, que sí Sí. ha habido bastantes. Eh, Esta va un poco para Dani, y creo que es una pregunta bastante buena. O sea, si tienes algún
antecedente familiar importante de cáncer de mama, ¿existe como la manera de quitarte tu mama de manera preventiva? Sí, sin duda existe la mastectomía profiláctica, que es bilateral. Para hacer eso es necesario tener comprobado que hay alguna alteración genética donde, claro, se van a beneficiar de esto. Lo que hablábamos del BRCA1 o 2, a donde están mutados y tienen casi 85% en términos de BRCA1, de tener la posibilidad de cáncer de mama, se haría esta mastectomía bilateral profiláctica y depende también en ciertos casos lo que se llama una oforectomía, o sea, quitar también los ovarios. Eso es en otros casos que tengan esta mutación. Ok, o sea, sí existe la posibilidad, pero yo creo que realmente eso es algo que sí se tendría que individualizar mucho, ¿no? Y ver como en cada consulta. Yo quiero complementar esto. Perdón, Jess. Sí, no te preocupes. Sí, o sea, yo creo que es importante tener como que el estudio genético y saber, pues, individualizar la parte de la mujer y que esté pegada a su tamizaje. Si esto le da mucha ansiedad, si ha habido muchos casos en la familia y tiene BRCA positivo, 1 o 2, pues tiene mucho riesgo de presentar cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, ahí sí se podría considerar la cirugía preventiva de ambos tipos de cánceres, ¿no? Solo para complementar, pero gracias. Han comentado que sugieren esperarse unos meses para hacer la mamografía después de haberse vacunado de COVID, ya que pueden presentarse un tipo de inflamación que causa un falso positivo en la mastografía. No sé si alguna de ustedes ha oído realmente de ese tema. Se puede esperar un poquito porque se pueden inflamar un poquito más los ganglios y presentar también dolor, pero la mastografía puede detectarlo como ganglios inflamatorios reactivos y descartar algún tipo de lesión como sugestiva de malignidad, como por ejemplo microcalcificaciones, imágenes espiculadas que son muy sugestivas de malignidad. Entonces creo que Claro, no. yo creo que realmente ahí lo que, o sea, probablemente sucedería, que en realidad no hay muchos estudios de esto, yo creo que es un poco más como algo que apenas vamos a ver que se están poniendo las vacunas. Probablemente lo primero que sucedería es, como dices tú, una inflamación, porque si hay una respuesta inflamatoria en el cuerpo, una respuesta sistémica, pero bueno, probablemente la mastografía lo marcaría como un BRAF 1 o un BRAF 2, ¿no? Cambios probablemente inflamatorios que no sugieren malignidad. Entonces, realmente tampoco cambia mucho o no debería de ser tan relevante si cambian 2 meses o un mes el tamizaje y lo atrasan si sus mastografías han sido constantes, pero no es algo que debe de afectar, ¿no? O sea, la vacuna no debería de tener alguna afección real. Déjenme ver si por aquí. Creo que ya no hay más preguntas aquí en los chats, porque las fuimos respondiendo un poquito como durante la plática. Raquel, te preguntan, perdón, a ti, que si te sientes recuperada y, bueno, un poquito ya platicaste, pero ¿qué recomendaciones darías al público? Sobre todo las mujeres que te están escuchando. Yo, claro que sí, me siento completamente recuperada. No me siento con la etiqueta que tuve cáncer. Soy una mujer activa, soy una mujer normal, soy una mujer que hago todo lo que quiero y obviamente con mis cuidados, así como mencionaban que yo tuve, o sea, lo del, pude o puedo tenerlo del linfedema del brazo porque me quitaron los ganglios. Estuve muy angustiada mucho al principio de esa parte y me cuidaba mucho. Hoy me cuido, pero no me limito a muchas cosas. Entonces trato de hacer mi vida lo más posible normal que se pueda. Entonces, gracias a Dios me siento súper recuperada y como les dije, a escuchar su cuerpo y a ponerse atención a sí mismas, que nosotras somos las únicas que al final somos las que nos tenemos que cuidar, ¿no? Claro. Poner atención en sus rutinas médicas, etcétera. No dejar pasarlo por nada, porque yo dejé pasar esto 4 meses pensando que no era nada y a lo mejor en su momento, en esos 4 meses, pudo haber cambiado la historia. Entonces, no sobrepasar nada. No hay nada más importante que nuestra salud. Nada. Claro.
Sí, yo creo que realmente lo que me gustaría también ahí agregar un poco es que realmente siento que muchas veces el diagnóstico de cáncer o diagnósticos un poco difíciles, como que no es un tema tan abierto, no es un tema que como que se hable de manera habitual y creo que debemos de cambiar este tipo de tabús, ¿no? Creo que el que nosotros estemos aquí hablando de un cáncer tan frecuente del cual realmente nos habla mucho, el que estemos hablando de la autoexploración es algo que ya debemos de hacer de manera pues un poquito más constante y ser un poco reflexivos en esta parte, ¿no? Que no es algo de vergüenza, o sea, que el tener cáncer no es, o sea, algo en ese aspecto psicológico o social, porque también hay mucho estigma, ¿no? En esta parte social de, no tiene cáncer. Y realmente, pues, al revés, ¿no? Sentirnos apoyados por la gente de alrededor y poder, pues, platicar con nuestros seres queridos de este tipo de situaciones y, pues, con gente aunque no sea tan querida, ¿no? Claro. Preguntan la última pregunta. Perdón, Raquel, ¿querías decir algo? No, no, no. Cuando estás en la menopausia, ¿hay algo más que se pueda hacer o hay algún riesgo mayor? Dani o... No entendí no entendí la pregunta. ¿Más O sea, riesgo para cáncer? ajá, o sea, pacientes menopáusicas, ¿hay algo diferente que tengan que hacer o hay algún riesgo más aumentado? Quizás en pacientes que tienen terapia de reemplazo hormonal, que están en la menopausia y que tienen esto, sí existe un riesgo con el reemplazo hormonal y va a depender de qué tipo de reemplazo hormonal se dé. Entonces hay que tener una vigilancia, justamente como estaba mencionando Esther hace un ratito, en estos pacientes con estas características. Pero aparte del reemplazo hormonal, quizás mencionaría nada más la dieta. Y para hacer un paréntesis y algo que están mencionando, pero no quisiera dejar de decir, es que parte de nuestra identidad como mujeres, y lo dijo Super Jess hace ratito, si son nuestras mamás y no tenerlas implica una gran angustia de esa parte y quería decirle a Raquel que es una guerrera, es una situación súper difícil que la ha superado y venir a hablar en frente de todos no es nada fácil, que requiere mucho coraje y agradecemos también nosotras, aunque somos médicos, pero poder hacer un panel así y poder platicar todos en forma abierta y pues para que todos también puedan tener una comprensión un poco mejor. Gracias, Daniela. Aquí un honor estar aquí con ustedes platicando mi historia. Pues bienvenida, la verdad sí te agradecemos mucho y yo les agradezco a todas por participar. Realmente espero que les haya gustado mucho a los que nos están oyendo. De verdad, Raquel, o sea, qué valor, porque creo que lo que hiciste ahorita impacta en muchas vidas, porque no es lo mismo que lo oigan de nosotras como médicos, a que lo oigan de tu boca, que lo viviste y que no nomás lo sobreviviste, o sea, lo llevaste adelante de la mejor manera y con la mejor actitud, y creo que eso es algo que es muy valioso. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes de verdad por hacerme parte de este panel. Estoy lo más agradecida. Y pues mi último consejo es a seguir dándole y poner la mejor sonrisa ante todo y a echarle mil ganas ante la situación que sea, porque la vida sigue. Claro. Gracias. Gracias. Para Gira Montesinay es un gusto tener una plática con la participación de 3 doctoras tan dedicadas y exitosas. Lograron una plática excelente y muy bien coordinada. Las felicito mucho. Raquel, muy valioso tu testimonio, eres muy valiente. Agradecemos tu participación y tu manera de compartir esa historia tan íntima tuya. Seguramente será de mucha ayuda a todas las mujeres que te escucharon hoy y que te seguirán escuchando en Facebook y en YouTube y todas las redes que tenemos. Jessica, ya sabes, siempre un placer compartir pláticas tan interesantes contigo. Y gracias por tu colaboración en coordinar y llevar a cabo esta plática. Con gusto. Seguimos con más. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye.